Imagina por un momento el terror más grande que puede sentir un ser humano. Estás en un lugar público, un centro comercial lleno de gente, luces y ruido. Sueltas la mano de tu hijo por tan solo 5 minutos para mirar un artículo en una tienda. Cuando te das la vuelta, ya no está. Gritas su nombre. Buscas en cada pasillo, pero hay un silencio aterrador. Se ha esfumado. En 1981, esta pesadilla se hizo realidad para una familia en Florida y desencadenó una de las historias más oscuras, tristes y revolucionarias en la historia criminal de los Estados Unidos. Un caso tan atroz que obligó a un país entero a cambiar sus leyes y que demostró que los verdaderos monstruos no se esconden debajo de la cama. Caminan a plena luz del día buscando el mínimo descuido. Prepárate porque hoy vamos a adentrarnos a una historia que te helará la sangre, pero también te enseñará una lección invaluable. Esto es Antequera X. Era la tarde del 27 de julio de 1981. Rebecca Walsh decidió ir a la tienda Sears en Hollywood Mall, en Florida, para comprar unas lámparas. Con ella iba su mayor tesoro, su hijo Adam, un niño de tan solo 6 años, lleno de vida, inocencia y con una sonrisa que iluminaba cualquier lugar. Al llegar al departamento de electrónica, Adam quedó fascinado con algo que, para cualquier niño de su edad en los 80, era irresistible. Un kiosco con videojuegos de Atari. Rebecca, viendo que su hijo estaba entretenido y a solo unos pasos de distancia, le dijo: «Quédate aquí jugando, no te muevas. Voy a ver las lámparas en el pasillo de al lado». Fueron solo 3 pasillos de distancia. Fueron solo 5 minutos. Cuando Rebecca regresó, el kiosco de Atari estaba vacío. Al principio pensó que Adam se había escondido para jugar. Comenzó a llamarlo por su nombre, primero con calma, luego con una ansiedad que le cerraba la garganta. «Adam, Adam». Pidió ayuda a los empleados de la tienda para que anunciaran su nombre por los altavoces. Nada. Adam había desaparecido sin dejar el más mínimo rastro. Pero, ¿qué ocurrió realmente en esos fatídicos 5 minutos? Las investigaciones posteriores revelarían una cadena de errores fatales. Mientras Adam jugaba, un grupo de adolescentes mayores comenzaron a pelear y a hacer ruido cerca del kiosco. Un guardia de seguridad de la tienda, frustrado por el alboroto, se acercó y cometió el peor error de su vida. Expulsó a todos los niños de la tienda, mandándolos a la calle. El guardia no se dio cuenta de que Adam era solo un niño pequeño que no estaba con el grupo de adolescentes. Adam, tímido y obediente, salió por la puerta del centro comercial, quedando completamente solo en el estacionamiento. En ese preciso instante, el destino lo cruzó con el peor depredador inimaginable. Cuando John Walsh, el padre de Adam, llegó al centro comercial, el pánico ya se había apoderado de todo, pero se encontraron con un obstáculo indignante. En 1981, la policía no tenía protocolos para niños desaparecidos. Al principio, las autoridades trataron el caso como si Adam fuera un niño fugitivo, que simplemente se había escapado de casa, un niño de 6 años. La familia Walsh no se quedó de brazos cruzados. Ellos mismos, ahogados en lágrimas, imprimieron cientos de miles de volantes con la carita sonriente de Adam, usando gorra de béisbol y el que le faltaba sus dientes frontales. La búsqueda se volvió el foco de los medios de comunicación a nivel nacional. Día y noche, John y Rebecca rogaron en televisión nacional que les devolvieran a su pequeño. El país entero contuvo la respiración durante 14 agónicos días, hasta que llegó la llamada que ningún padre debería de recibir jamás. El 10 de agosto de 1981, unos pescadores que navegaban por un canal a más de 200 kilómetros de distancia del centro comercial notaron algo extraño flotando en el agua. Lo que descubrieron fue tan horripilante
que los medios de comunicación tuvieron que censurar los detalles. Solo encontraron una parte del pequeño. La crueldad con la que este criminal actuó es algo que hasta el día de hoy revuelve el estómago de los investigadores más experimentados. Adam ya no estaba en este mundo. Su luz había sido apagada de la forma más brutal. La noticia destrozó a la familia Walsh, pero en medio de ese dolor insoportable, la indignación se transformó en combustible. Querían justicia, querían al monstruo responsable. El nombre del principal sospechoso apareció poco tiempo después: Otis Toole, un vagabundo con un largo y perturbador historial de crímenes atroces, quien además era socio del infame criminal Henry Lee Lucas. Toole confesó el crimen en múltiples ocasiones. Describió cómo vio a Adam solo en el estacionamiento del Sears, cómo lo engañó para subir a su Cadillac, ofreciéndole dulces y juguetes, y los actos indescriptibles que cometió después. A pesar de sus confesiones, el caso fue un absoluto desastre policial. La policía perdió evidencia crucial, perdieron la alfombra ensangrentada del vehículo de Toole, perdieron el mismísimo automóvil. Debido a esta increíble incompetencia, Otis Toole nunca fue llevado a juicio por el caso de Adam. Toole falleció en prisión en 1996, cumpliendo condena por otros delitos, llevándose consigo los últimos secretos de ese día. No fue sino hasta el 16 de diciembre de 2008, 27 largos años después de la desaparición, la policía de Florida cerró oficialmente el caso, declarando ante el mundo que Otis Toole fue sin lugar a dudas el responsable de la pérdida de Adam. El dolor de John y Rebecca Walsh era suficiente para destruir a cualquier ser humano, pero ellos decidieron que la tragedia de su hijo no sería en vano. Fundaron el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados en los Estados Unidos. John Walsh impulsó la creación del Código Adam, un protocolo de emergencia que hoy en día se utiliza en supermercados y tiendas de todo el mundo cuando un niño se pierde. Además, John se convirtió en el presentador más icónico del programa America's Most Wanted, ayudando a capturar a más de 1,200 fugitivos peligrosos. Adam no pudo ser salvado, pero su legado ha salvado a miles y miles de niños alrededor del mundo. Esto nos deja una reflexión profunda que todos debemos escuchar. Nunca creas que esto no me va a pasar a mí. El mal no tiene rostro específico, no descansa y a menudo solo necesita un parpadeo de distracción. A los padres, madres, tíos y abuelos que nos están viendo, enseñen a sus pequeños a no hablar con extraños. Establezcan palabras de seguridad y sobre todo, en lugares públicos, nunca asuman que están completamente a salvo. El mundo de hoy es digital y los peligros han evolucionado, pero la premisa sigue siendo la misma. Nuestros niños son el tesoro más vulnerable que tenemos. Protejámoslo con nuestra propia vida. Pequeño Adam, tu vida fue absurdamente corta y te arrebataron de este mundo con una crueldad que la humanidad nunca perdonará. Pero tu nombre hoy es un escudo, tu memoria es un faro de luz que sigue protegiendo a miles de niños cada día. Descansa en paz, pequeño héroe. El mundo nunca te olvidará. Si este caso te ha dejado pensando y crees que esta información puede crear conciencia, dale like al video, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escucharlo. Recuerda que la oscuridad siempre teme salir a la luz. Yo soy tu narrador y esto fue Antequera X.